Continuamos con nuestra serie de predicaciones en el libro de Apocalipsis, la serie de predicaciones que hemos titulado Victoria, una carta de amor en tiempos de crisis. Ahora, la semana anterior, y yo quiero hacer una recapitulación porque creo que es importante que podamos encajar el mensaje de la semana pasada con el mensaje de esta semana y que no perdamos ningún dato, ningún detalle importante. La semana anterior estuvimos considerando el toque de las primeras 6 trompetas del Apocalipsis, las famosas trompetas del Apocalipsis. Pero antes del inicio de tocar las trompetas, fuimos testigos de cómo las oraciones de los creyentes subían delante del trono de Dios. Y hermanos, estas oraciones se abren paso delante del trono de Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. En esa escena nosotros contemplamos, ¿no?, como el incienso, ¿verdad?, es el que adorna las oraciones que entran en la presencia del Señor. Y aquel que porta el incienso no es otro que nuestro perfecto y completo sumo sacerdote, quien en virtud de su obra santifica nuestras oraciones con su fragancia. Así que las oraciones no huelen a nosotros. Afortunadamente no huelen a nosotros, porque si nuestras oraciones mismas olieran a nosotros serían un desperdicio. Afortunadamente huelen a Cristo. Él las ha llenado con su perfume, con su aroma, y las ha presentado delante del Padre. Pero después vimos también cómo las oraciones de los santos son importantes para el cumplimiento de los propósitos divinos. Nosotros pudimos contemplar cómo los santos oran, ¿verdad? Los santos empiezan a orar y Dios derrama su poder y empiezan las plagas, el sonar de las trompetas en contra de este mundo entero como una advertencia, ¿verdad? Y digo esto y lo repetiré al final después, pero las trompetas son una advertencia. Cada sonar de la trompeta es una advertencia contra este mundo en pecado. Las primeras 4 trompetas suenan y logramos ver todo tipo de catástrofes naturales, terremotos, mal clima, vemos como el mundo entero se estremece, catástrofes naturales de todo tipo, y es un llamado al arrepentimiento. Es una advertencia solemne de parte del Señor para que se arrepientan. La 5ª trompeta suena y Satanás y sus demonios reciben el permiso divino para atormentar a los incrédulos. ¿Y qué ocurre? Ni aún así se arrepienten. La advertencia sigue sonando con fuerza. Y hermanos, no pensemos que van a sonar trompetas literales en el cielo. Esta es una ilustración de un juicio de advertencia. Tutut, suena la trompeta, ¿verdad? Y eso nos advierte que el enemigo viene lejos. En este caso, nos advierte que nosotros somos los enemigos y que debemos arrodillarnos delante de aquel que viene cabalgando con victoria triunfante para conquistarnos. Así que debemos rendirnos a él. La 6ª trompeta suena y se desata la guerra. Y cuando la guerra se desata en el mundo, con la guerra la muerte se hace presente también. Ahora, estos solo han sido, repito, juicios de advertencia sobre el mundo. Juicios severos, ciertamente severos, pero son simplemente un llamado de advertencia para el mundo. Tienen que responder. Alrededor de toda la historia, a lo largo de toda la historia, el Señor ha estado sonando la trompeta, tocando la trompeta para que el mundo entero se arrepienta, reconozca que Él es el Señor. La pregunta: ¿se han arrepentido los hombres? ¿Se han arrepentido los hombres, hermanos? No, de ninguna manera. Dice el capítulo 9, verso 20: el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni se arrepintieron de sus hechicerías, ni se arrepintieron de su inmoralidad, ni se arrepintieron de sus hurtos. Así que ¿se arrepintieron? No. Al contrario, permanecen en su idolatría, violencia, fraude e inmoralidad. Y sin arrepentimiento, hermanos, yo pregunto, sin arrepentimiento, ¿qué merecen los rebeldes impenitentes? ¿Qué merecen? Bien,
merece que suene la séptima trompeta. Merece que el juicio final caiga sobre ellos aplastantemente. Que la séptima trompeta suene y que todo se acabe y que todos se rindan ante la majestad del Señor. Eso es lo que merecen. Y eso es lo que veremos hoy. Pero todavía no. Porque antes de eso, la cámara cambia de enfoque otra vez. Hemos visto las 6 primeras trompetas, pero ahora la cámara cambia de enfoque y se nos muestra algo más antes del juicio final. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta noche, que es simplemente el ángel y el librito. El ángel y el librito. Y si usted tiene su Biblia a la mano, y también vamos a leerlo en las pantallas, le invito a que me acompañe a Apocalipsis capítulo 10, versos del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo. Ya se da cuenta cuando dice vi a otro, su mirada fue puesta sobre otro lugar. Cambia la escena, cambia la cámara, ¿verdad? En la película que está narrando Juan, ahora la cámara cambia hacia otro lado. Vi a otro ángel que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Tome en consideración esa última parte, que ya no habrá más demora, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Wow, una gran porción. Hermanos, el mundo no se arrepiente, aún frente a los llamados de advertencia que Dios ha hecho sobre ellos. El mundo ha estado viendo constantemente estos juicios de advertencia que Dios ha hecho sobre la humanidad, y el mundo se obstina mucho más en pecar. Así que un ángel fuerte levanta su voz como un león, dice, en medio de todos los vientos, y entonces levanta su mano y hace un juramento: ya no habrá más demora. Ha llegado el momento final, se acabó la prórroga. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, dice el texto, se cumplirán las promesas que Dios hizo a sus profetas. El día de la ira del Cordero vendrá sobre el mundo, el día final vendrá sobre el mundo. Dios finalmente dará a conocer el misterio final, y entonces todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Dios pondrá todo en orden. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y finalmente, hermanos, justicia. Gloria al Señor, porque en ese momento final, justicia. Hermanos, Dios no es como esos perros que ladran pero no muerden. ¿Ha visto usted esos perros? Por ejemplo, los chihuahuas, ¿verdad? Ver a un chihuahua es un momento extraño, ¿verdad? Porque uno lo ve como muy aterrador y que ladra, pero después
sale volando. ¿Verdad o no, hermanos? Ahora, Dios no es como un perrito que ladra pero no muerde. Dios ha estado advirtiendo a lo largo de la historia. Dios ha estado avisando una y otra vez a lo largo de muchas cosas alrededor de la historia. Por cierto, debo agregar esto: la paciencia del Señor ha sido una paciencia gigante. Si yo fuera Dios, hace rato se hubiera acabado con el mundo. Afortunadamente no lo soy, gloria al Señor, porque Él es Dios. Y Él, con una paciencia incomparable, con una longanimidad indescriptible, ha aguardado, ha advertido a través de muchas cosas, pero ha aguardado. Pero hermanos, el ángel jura solemnemente que va a llegar el día donde el Dios Santo ejecutará su venganza. El día de la venganza del Dios fuerte y santo vendrá y caerá sobre toda la humanidad. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Eso es una realidad y creemos en lo que estamos leyendo. Hay un día señalado para el toque de la séptima trompeta. Hermanos, la séptima trompeta será tocada. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos de qué forma, pero ya no habrá más demora. Ya no habrá más demora. Y cuando la séptima trompeta sea tocada, ya no habrá más advertencias. Ya no habrá más ladridos. Ya no. Ahora, el juicio final. Juicio final. Y hermanos, yo quiero que pensemos en esto. Hoy todavía es día de salvación. Hoy todavía es un día donde la gente puede escuchar el mensaje, abrir sus oídos, el Espíritu Santo cambiar sus corazones, y entonces puede haber salvación a sus almas. Hoy es día de salvación, pero mañana quizá ya no habrá oportunidad. Mañana ya no. Puede ser que mañana ya sea demasiado tarde, porque el ángel está diciendo: ay del mundo, porque ya no habrá más demora. Ahora bien, aunque el ángel jura solemnemente, y miren, es un juramento porque por el cielo, por la tierra y por el mar, ¿verdad? Es un juramento solemne. Aunque el ángel jura solemnemente que ya no habrá más demora, hermano, presta atención a esto. El ángel le dice a Juan que todavía es necesario, y el texto literalmente dice que es tiempo todavía, ¿sí ve usted eso? Es necesario o es tiempo todavía de que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? ¿Nadie se ha perdido? ¿Seguro? ¿Estamos bien? Vamos más despacio. Juan todavía debía de hablar de parte de Dios a los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso significa profetizar. Cuando le dicen el texto, debes profetizar otra vez, lo que está diciendo es: debes proclamar un mensaje todavía. Todavía es tiempo de proclamar un mensaje de parte de Dios a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, el Señor advierte por medio de los desastres naturales, las primeras 4 trompetas. El Señor ha advertido a través del avance del mal por medio de Satanás, quinta trompeta. El Señor ha advertido a través de las guerras y rumores de guerra que han venido, sexta trompeta. Pero ahora, de manera directa, encomienda a Juan, y escuche lo que le voy a decir ahora, y a todos los que vendríamos detrás de Juan. ¿Sí? Encomienda a Juan y a todos los que vendríamos detrás de Juan, para que le demos a este mundo un solemne anuncio de advertencia. ¿Me sigue, hermano? Es cierto, dice el ángel, ya no habrá más demora. Pero hermanos, aún así, aunque Dios es el Dios que cumplirá el día de la ira, y lo que profetizó a través de los profetas del Antiguo Testamento se cumplirá finalmente, el Señor está prolongando todavía su misericordia. Y ahora la misericordia es a través de su iglesia, que debe proclamar un mensaje. Debemos darle a este mundo un solemne anuncio de advertencia. Hay un mensaje que entregar, hermanos, y está contenido, dice, en un libro abierto que se encuentra en la mano del ángel fuerte, ¿verdad? Debes proclamar el mensaje, pero primero
dice que debe tomar el libro. ¿Cuál es el contenido del libro, hermanos? Bueno, obviamente esta es una ilustración bíblica que se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios dirigida a un mundo pecador. Se trata de un llamado a volver el rostro hacia Dios. Se trata de un llamado al arrepentimiento. Se trata de lo que Dios ha revelado en su palabra, de principio a fin, la gran historia de redención contada por Dios y comentada por Dios. Eso es lo que tiene en su mano el ángel. El ángel tiene en su mano la palabra de Dios que Juan debe tomarla. Eso es lo que hay en el librito. Pero ahora hay algo muy extraño en el texto, y yo no sé si usted lo notó, pero el ángel le dice a Juan que tome el libro y luego que se lo coma, que lo devore, dice, cómetelo. Qué petición más extraña, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Bueno, para Juan no es suficiente con leer el libro. O sea, no tiene que proclamar un mensaje y no es suficiente con leerlo. Él tiene que llevarlo a sus entrañas. Él debe masticarlo, debe tragarlo. Y hermanos, obviamente eso no es literal, ¿verdad? Ninguno vaya a ponerse hoy en la noche hoy voy a empezar con Apocalipsis. No es literal, ¿verdad? No se trata de un acto literal. La idea que nos transmite el texto es que el mensaje debe predicarse, pero no de labios para afuera. ¿Me sigue, hermano? Esa es la idea. El mensaje debe ser proclamado, el mensaje del librito debe ser proclamado, pero Juan no solamente debe proclamarlo de labios para afuera, el mensaje debe predicarse y debe venir desde adentro, debe venir desde las entrañas, debe venir desde lo profundo de nuestro ser. Hermanos, es interesante porque esta misma petición se le pide a Jeremías y a Ezequiel, al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel, y recibieron exactamente las mismas instrucciones. Si usted lee el libro de Ezequiel, usted lee el libro de Jeremías, las mismas instrucciones durante su ministerio. Debían tomar el libro, la palabra de Dios, y debían, antes de proclamarla, debían comérsela. Eso es lo que recibieron. Esa ilustración, lo que significa es que, hermanos, y no se pierdan esto, por favor, porque es muy importante. El mensajero debe ser un profeta, no debe ser un mercader que anuncia un producto. Hermanos, los mercaderes que anuncian un producto de labios para afuera saben repetir información. ¿Sí? Se ponen en la calle y tenemos la mejor solución para los dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores de articulaciones, dolores de cadera, dolores de... Te lo venden para todo y no funciona para nada. Pero es algo que ellos han aprendido. Ahora, que ellos se enfermen de un dolor de cadera o de un dolor de cintura o de un dolor de rodilla, al médico van a ir, no van a consultar con sus propios remedios. ¿Por qué? Porque solo son mercaderes, no han consumido su producto. Hermanos, Dios está llamando a los que van a proclamar su mensaje a que sean profetas, heraldos, que proclamen su palabra. Pero hermanos, para proclamar, para ser un heraldo, el mensajero debe estar nutrido con el mensaje para luego proclamar el mensaje. Hermanos, somos llamados como iglesia a proclamar el mensaje del evangelio a los oídos de este mundo corrupto, pero es vital que primero podamos asimilar el glorioso contenido del evangelio. Yo no puedo decirle a alguien, mira, sabes, Cristo es el perfecto y poderoso sumo sacerdote, que por su causa hemos sido salvados, porque Él entregó su propia sangre para nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Gloria sea el bendito nombre del Señor. Y de pronto le dice el vecino que lo está escuchando, pero yo a usted ayer lo vi bebiendo en la esquina. Bueno, sí, pero es que, ¿cómo le explico? A ver, pero Dios tiene poder para salvar. Sí, pero a usted no le ha salvado todavía. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? El mensaje primero debe ser algo que nutra nuestro ser,
Debe de entrar adentro y debe de dentro hacia afuera salir. Hermanos, sin comer el librito, solo serán palabras. Palabras. Y yo puedo pararme en este púlpito, y lo digo de todo corazón, yo puedo pararme en este púlpito domingo a domingo, miércoles a miércoles, y puedo crear unos muy buenos mensajes para proclamar la Escritura, pero puedo no estar creyéndomela. Hermanos, sin comernos el librito, solo serán palabras. ¿Me sigue, hermano? Pero cuando el mensaje se ha convertido en parte de nosotros y fluye de nuestras venas y moldea nuestros pensamientos y el mensaje inflama nuestras pasiones, entonces seremos testigos y no solo abogados. ¿Me explico con esto? Un abogado defiende una causa, defiende a una persona que ha cometido un delito o defiende a una persona sobre la que se le ha cometido el delito, pero solamente es una persona informada que sabe leyes y que puede defender a otro. Hermano, Dios no quiere que nosotros seamos abogados. Dios quiere que seamos testigos de su gloria. Y ser un testigo es diferente. Ser un testigo es haber estado allí, haber contemplado no solamente el mensaje como palabras, sino como algo que ha transformado nuestro ser, que ha entrado dentro de nuestra alma, que nos ha llenado de poder y de gloria y que ahora puede salir hacia afuera. Hermanos, testigos, no abogados. Proclamar el mensaje del Evangelio es más que dar una charla, es proclamar la convicción y la pasión que nos llena cada día. Y cuando proclamamos con convicción y con pasión ese mensaje divino que ha alimentado y conmocionado nuestra alma, entonces estamos siendo heraldos del Evangelio. ¿Me sigue, hermano? Amén. Así que antes de hablar, antes de proclamar, hay que devorar, hay que nutrirse, hay que alimentarse. Y esto no solamente aquí. Yo puedo meter información aquí, pero eso debe nutrir mi corazón también. Y cuando nutre mi corazón, cuando no solamente está en mi cabeza o en mis ojos porque lo he leído, sino que baja a mi corazón, entonces yo puedo ser un heraldo, un mensajero. Por eso quiero preguntarte esta noche, ¿cuál es tu experiencia con la palabra de Dios? ¿Es evidente que vives dominado por la Escritura? Otros pueden ver, hay otros a tu alrededor que pueden notar que tú estás siendo dominado por la Escritura. No, pues yo ni la leo. Bueno, empecemos por ahí. Empecemos por leerla, ¿verdad, hermanos? Hay una evidencia de otros. Otros pueden decir, pueden dar testimonio de que tú estás tan lleno del Evangelio de Cristo, que te ha transmitido la palabra, que has sido transformado por la palabra. O simplemente dicen de ti que eres una persona bien informada. Hermanos, no queremos gente informada, queremos gente transformada. Y eso es muy diferente. Una persona informada, miren, hay ateos que son muy informados. Richard Dawkins, uno de los ateos más categóricos que hay en el mundo, él ha leído la Biblia probablemente más veces que usted, seguramente, porque la ha leído para encontrar errores en ella, y la ha leído escudriñándola, estudiándola para buscar esos errores. Hermanos, no se trata de ser informado, se trata de ser transformado. Si tú me dices a mí, bueno, yo estoy leyendo la Escritura, pero no siento que eso esté produciendo nada en mi vida, hermano, clámale al Señor, clámale al Señor. Porque solo por medio de su Espíritu puedes digerir esa palabra, puede llegar a tus entrañas y puedes ser transformado y no solo informado. Amén. Pregunto, ¿estás viviendo por la palabra de Dios o solo la estás leyendo? ¿Estás viviendo por la palabra de Dios o solo la estás leyendo? Hermano, llévala a tus entrañas, hazla parte de tu vida, aprópiate de ella, hazla tuya, medita en ella de día y de noche. Y luego cuando hayas tomado la palabra y la hayas devorado por completo, proclama su mensaje. Porque a eso hemos sido llamados, a proclamar el mensaje. Amén, hermano.
volviendo a nuestro texto, ahora vemos que de nuevo cambia el enfoque de la cámara. La cámara se ha situado en un momento, hemos visto el ángel y el librito, todo lo que ha pasado en ese momento, pero ahora la cámara cambia otra vez de lugar y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado esta noche: la iglesia y su misión. La iglesia y su misión. Y si usted se da cuenta, por el título, solo por el título, notará que lo que acaba de presenciar Juan, el hecho de tomar el libro, devorar el libro y proclamar el libro, hermanos, ese llamado no es solo para Juan. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos versículos. Dice Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 2. Me fue dada una caña de medir de unos 3 metros, semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. En esta escena, hermanos, vemos como Juan recibe una caña de medir. En nuestros días hubiera recibido 1 metro, ¿verdad? Una caña de medir, 1 metro. Ahora, a Juan viene y se le pide que mida el templo. Por cierto, debo decir que para el tiempo en el que Juan está escribiendo esto, ya no hay templo. No existe el templo. El templo ha sido destruido. Fue destruido en el año 70 y este libro Apocalipsis está siendo escrito aproximadamente en el año 90. Así que, ¿qué templo, hermanos? ¿Qué templo se le manda a medir? Bueno, todo otra vez tiene un simbolismo muy grande. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Así que se le manda que mida el templo, el altar y sobre todo a los adoradores que se encuentran en el templo. ¿Se da cuenta de eso? Mide el templo, mide el altar y a los que en él adoran. Ahora, este mandato tiene la finalidad de delimitar el área santa del templo con respecto a la que es profana. Es decir, mide el templo, el altar y a los que están dentro del templo, pero no midas lo que está afuera. Delimita lo que es santo y sepáralo de lo que es profano. Ahora, medir en este texto, y de acuerdo también con el contexto bíblico, porque esto ya ha ocurrido. A Zacarías, el profeta Zacarías, también se le dio una vara de medir y también midió el templo y se le dijo que esa es la forma en la que de alguna manera guardaba o protegía a los santos del Señor. Ahora, con ese contexto en mente, esta es una ilustración que representa protección. En este sentido, hermanos, la tarea de Juan era salvaguardar lo que Dios ha apartado como santo y separarlo y protegerlo contra toda intrusión y profanación. Se lo digo en palabras más simples: el destructor no puede entrar en el lugar que Dios ha separado como santo. Se lo voy a decir aún más sencillo todavía. Dios tiene un pueblo y ese pueblo es suyo y ese pueblo está resguardado, pero ese pueblo tiene límites, es decir, es reconocible. Nosotros no podemos saber hoy quién es la iglesia universal, o más bien quién es la iglesia invisible de Dios, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Se trata, hermanos, lo que está haciendo Juan aquí, se trata de la misma acción de sellar a los santos con el sello del Cordero. ¿Se recuerda que hace un par de semanas vimos eso? Como Dios dice, sella a los escogidos, a los que tienen la marca del Cordero, séllalos para que el enemigo no les toque, para que el adversario, el ángel destructor, no les toque. ¿Se recuerda de esa escena? Es exactamente lo mismo. Señalar quienes son de Dios y quienes no son de Dios y resguardar a aquellos que son de Dios. ¿Me sigue hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ahora, no se pierdan esto que es importante. Dios habita en medio de su pueblo y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia.
Hermanos, el pueblo de Dios puede estar derribado, pero no destruido, porque Cristo le guarda y el maligno no puede tocarle. Y esta es una figura perfecta de eso. Dios tiene un pueblo y ese pueblo está resguardado, ese pueblo está protegido y el maligno no puede tocarle. Ahora, si te das cuenta del texto, hermano, y esto es muy significativo, alrededor del templo hay una gran multitud. ¿Se da cuenta del texto? Dice: excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Si usted se da cuenta, hay gente alrededor del templo, en las partes exteriores del templo hay una gran multitud, pero solo los verdaderos adoradores son medidos. ¿Se dio cuenta de eso? Dice el texto: levántate, mide el templo, el altar y a los que en él adoran. Solo los verdaderos adoradores son medidos. ¿Y los demás? El que no es un adorador de Dios se queda fuera, no puede entrar. Pueden profanar el exterior, pueden hacer lo que se les dé la gana, y perdone la frase que estoy usando, pero lo digo con propiedad. Pueden hacer lo que se les dé la gana, pero no pueden estar en la presencia de Dios. Hermanos, esto es aterrador. Esto es aterrador. Pero en este texto se nos deja muy en claro que hay algunos que parecen ser, pero no son. Cantan, pero no adoran, porque solo los adoradores están dentro y son medidos. ¿Y los de fuera? Bueno, no son parte de los adoradores. Están cerca, pero no están dentro del templo. Tienen apariencia de piedad, pero están espiritualmente muertos. Parecen ser cristianos, pero no son de Cristo. Y hermanos, a lo largo de toda la historia de la iglesia ha existido miles de personas que se han identificado con este título: parecen, pero no son. Parecen, pero no son. Esto es terrible, pero es cierto. Es terrible, pero es cierto. El cristianismo cultural ha sido parte de la historia, hermanos, y con mucha más intensidad el día de hoy. Hoy nosotros tenemos a muchos cristianos culturales que llenan las iglesias, que simplemente se identifican como cristianos, pero su corazón no está en Cristo. Esta mañana meditábamos con mi esposa un texto en Filipenses capítulo 2, y el verso 21, el apóstol Pablo dice: porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Esa es la realidad de este mundo. Y hermanos, Pablo está hablando de aquellos que se identifican como que son, pero no son. Buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Hermano, puedes llamarte a ti mismo cristiano, cristino o como tú quieras, pero si tú no buscas los intereses de Cristo, si tú no eres un verdadero adorador, entonces tú no eres parte de los que están siendo medidos por el Señor, de los que están siendo resguardados por el Señor. Ahora, ¿qué es ser un adorador? Porque quizá alguno me está preguntando: bueno, yo ni toco un instrumento, solo el hermano Henry, la hermana Andreita van a ser medidos por el Señor. No se trata de eso. Hermanos, todos nosotros somos adoradores. Todos los seres humanos son adoradores. Todos adoramos algo. Tú puedes adorar a Dios, es decir, puedes vivir para su gloria, ponerlo en el primer lugar de tu vida, proclamarlo como el Señor y Rey de tu corazón. Puedes vivir para Él y entregarte a Él y amarle a Él y servirle a Él y adorarle a Él, o puedes adorar cualquier otra cosa. Cuando tú te vuelves un adorador de cualquier otra cosa, tú eres un idólatra y por lo tanto no eres un hijo de Dios. Dice Jeremías capítulo 2, un texto que hemos repetido hasta el cansancio desde este púlpito: me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí mismos cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Hermanos, las cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua, son ídolos. Ídolos que tú y yo creamos para nosotros mismos. Y hermano, si tú estás anteponiendo en tu vida cualquier cosa antes que a Dios, eso es tu ídolo. Y por lo tanto tú no eres parte de este grupo de los adoradores que están en la presencia del Señor adorándole. Tengamos cuidado de eso. Y de verdad, hermanos,
Quiera el Señor que todos los que estamos aquí hoy seamos de Cristo. Quiera el Señor que todos los que estamos aquí hoy estemos protegidos y seamos medidos con los que están dentro. Quiera el Señor que todos los que estamos aquí seamos verdaderos adoradores. Por eso te pregunto, y de verdad examínate a la luz de esto que estamos viendo hoy, examínate. ¿Tú estarías dentro o estarías fuera? Pregúntate a ti mismo, ¿estarías dentro de la compañía de los santos o estarías fuera? Volviendo de nuevo al texto, de pronto la misma voz que ha ordenado a Juan medir el templo le hace mirar hacia otro lugar. Cambia de escena otra vez y véngase conmigo en esta escena, porque antes de que la trompeta, la séptima trompeta suene, hay algo más que se nos tiene que mostrar en este cuadro, en este tiempo intermedio, en este tiempo antes del fin. Hay algo más que se nos debe mostrar. Y de verdad, hermanos, antes de que veamos la escena, yo quisiera de nuevo hacer la observación que tengamos cuidado, porque estamos frente a una sección altamente simbólica. Tengamos cuidado con los detalles. Dice Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 14. La misma voz que le habló antes le vuelve a hablar ahora y le dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que habían atormentado a los que moran en la tierra, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Bien, hermanos, empecemos con lo básico. ¿Quiénes son los 2 testigos, verdad? Ya por ahí, ya podríamos ahorrarnos muchos problemas de interpretación. ¿Quiénes son los 2 testigos? Bueno, algunos creen que los 2 testigos son literalmente Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y tienen poder para que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Así que algunos piensan que literalmente Moisés y Elías vendrán a predicar por el mundo en el tiempo final. Otros dicen que son Enoc y Elías, porque pues no vieron la muerte, entonces ellos pueden venir a su sabor y antojo cuando quieran. En mi opinión, hermanos, y debo decir que no solo es mi opinión, sino que es la opinión de la mayoría de las iglesias a lo largo de la historia del cristianismo. O sea, esto no es una opinión personal, usted lo puede buscar, es la mayoría de las opiniones de los comentaristas serios a lo largo de la historia. Estos 2 individuos no son personas literales. Estos 2 individuos representan a toda la iglesia de Cristo. Es una representación de toda la iglesia que ha sido llamada por Cristo para ser testigos a las naciones. Así que desde este momento, al ver nosotros esta como resolución de quiénes son estos 2 testigos, muchas cosas pueden encajar en el relato que vemos a continuación.
En Hechos capítulo 1, verso 8, Cristo mismo le dice a la iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, es la iglesia la que ha sido llamada a testificar del evangelio. Es la iglesia la que ha sido llamada a proclamar de parte de Dios un llamado al arrepentimiento al mundo. Es la iglesia. No son dos individuos literales de forma especial. No, hermanos, el pensar eso, que por cierto es una idea muy hollywoodense, ¿verdad? Pero el pensar en eso, hermanos, es de alguna forma quitarle responsabilidad a la iglesia. No, es la iglesia la que ha sido llamada a ser testigo. Ahora bien, ¿por qué dos? Porque dice que son dos testigos. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios estableció que cuando se diera un testimonio contra alguien, solo iba a ser válido a través del testimonio de dos testigos. De hecho, cuando Cristo mismo envió a sus discípulos, siempre los envió ¿cómo? De dos en dos. ¿Por qué? Porque en boca de dos testigos, el testimonio que se está compartiendo es un testimonio verdadero. Esa es la idea del Antiguo Testamento, la idea de Cristo. Así que sean dos y que sean testigos es la misma representación que muestra a la iglesia, que tiene que dar testimonio delante de las naciones del evangelio de Cristo. Ahora bien, hermanos, estos dos testigos, que de nuevo seguro es una referencia a la iglesia misma, tienen el encargo de profetizar durante 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, ¿verdad? O tiempo y medio tiempo, ¿verdad? Tiempos y medio tiempo. Ahora, esta cifra, hermanos, también es simbólica. ¿Por qué creemos que es simbólica, hermano? Porque no podemos tomar literal los tiempos en el libro de Apocalipsis, de la misma manera que no podemos tomar literal que una bestia salga del abismo, ¿verdad? Que es lo que veremos en un momento. Entonces son representaciones simbólicas, y la idea de este tiempo, de estos 1260 días, es una cifra simbólica que representa el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Sí? ¿No se ha perdido? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, estos dos testigos entonces representan a la iglesia del Señor, y su tarea es la evangelización. ¿Cuándo? Entre Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Es tan sencillo como eso. Hermano, la iglesia del Señor ha sido comisionada por el Señor para ser los testigos en este mundo, para proclamar el testimonio del evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Somos nosotros. No tiene que venir un ángel del cielo, no tiene que venir una nube que te diga cree en Cristo, ¿verdad? No tiene que venir una voz del cielo. Nosotros somos los testigos. Nosotros tenemos que dar nuestra vida defendiendo el testimonio salvador en Cristo Jesús. Ahora, estos testigos que representan a la iglesia tienen algunas particularidades o elementos simbólicos, pero que son características que debemos considerar con mucho cuidado, ¿sí? La primera característica, hermanos, es que llevan la palabra de verdad en el poder del Espíritu Santo. Llevan la palabra de verdad en el poder del Espíritu Santo. Híjole, hermano, ¿y dónde sacó eso? Bueno, dice el verso 4, cuando habla acerca de los dos testigos, dice: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Candelabros y olivos. ¿Qué significa esto? Luz y aceite. En la mentalidad judía, un candelabro era el que daba luz. Nosotros no usamos candelabros porque tenemos focos, lámparas, electricidad, pero ellos usaban candelabros dentro de las casas para iluminar, para traer luz. Y los olivos era un sinónimo de aceite. Hermanos, luz y aceite, palabra de verdad, luz, y poder del Espíritu, aceite. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Hermanos, la iglesia
es portadora de la luz en este mundo. Y esta luz es la palabra del Señor. Nosotros tenemos la verdad, que es un candelabro. Dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más confiable, la cual hacemos bien en estar atentos, porque alumbra, ¿se da cuenta? Alumbra como un candelabro, alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como un candelabro. Nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la luz que debemos proclamar. La tenemos en nosotros, es parte de nuestra de nuestro empoderamiento, si usted lo quiere ver así. Hemos sido capacitados, empoderados con la palabra para dar la luz a otros. Pero hermanos, solo podemos portar la luz en la medida en la que nos apeguemos entonces a la palabra profética más segura. Así que lo que nos corresponde hacer durante estos 1260 días, hermanos, es decir, desde que Cristo se fue hasta que Cristo venga, lo que nos corresponde hacer no es matizar, edulcorar, maquillar o domesticar el mensaje del evangelio. Debemos entregarlo con fidelidad. Nosotros tenemos un mensaje y ese mensaje trae luz a otros. Debemos entregarlo tal cual es. Por otra parte, hermanos, nosotros no vamos a entregar el mensaje usando manipulación, trucos o marketing. Henry, ponte ahí una música suave. Toca el piano, por favor. Hermanos, el Señor te ama y Él quiere que te entregues a Él. Y Él quiere darte cosas grandes. Él quiere. Eso es marketing. Eso es humo. Eso quizá te lo compran en Shark Tank, pero no es lo que nosotros debemos usar. No trucos, no marketing, no manipulación. La lámpara, hermanos, debe arder con un suministro constante de aceite. El testimonio que damos no se apoya en la elocuencia o en la oratoria del mensajero, se apoya en el poder del Espíritu Santo. Se cuenta en la biografía de Jonathan Edwards, se cuenta que este hombre era un hombre rudo, rústico. Al hablar, él no tenía una oratoria, no gozaba de una oratoria muy prominente. Sus palabras eran más bien calladas, suaves. O sea, no levantaba la voz, no hacía levantamientos de voz. Sus palabras eran a veces complejas. Era un teólogo consumado, así que era más bien pasmado en muchos sentidos, ¿verdad? Era puritano de pura cepa. Era un hombre calmado, recio, seco, estirado, delgado y respingado, ¿verdad? Pero un día, hermanos, de pronto se paró delante de un púlpito y empezó a compartir un mensaje sin mucha técnica en su oratoria. El mensaje era simple: el mundo entero es un grupo de pecadores que se encuentran en las manos de un Dios airado, y en cualquier momento ese Dios airado puede aplastarnos con su ira, pero hay un refugio seguro, que es Cristo, el Cordero inmolado, que ha llevado la ira sobre su espalda para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. De la manera más simple, más sencilla. Cuando este hombre culminó su mensaje, toda la iglesia estaba llorando, tirada en el suelo, confesando y arrepintiéndose de su pecado. Y a partir de ahí vino el gran despertar en los Estados Unidos. Un avivamiento que tardó por algunos años y que muchos creen que fue uno de los avivamientos más grandes que el mundo ha visto. Miles de personas se entregaron en arrepentimiento al Señor. Miles de personas. Hermano, no se trata de la oratoria, de la elocuencia. Se trata del poder del Espíritu Santo. En eso nos apoyamos. Nosotros no estamos buscando la grandeza de un mensaje. Estamos buscando que a través de un mensaje simple y débil, el que es el grande sea expuesto ante nuestros ojos. La segunda característica de estos testigos que dijimos que es la iglesia es que están revestidos de autoridad. Dice el verso 6: ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen,
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Obviamente esto tampoco es algo literal, es un símbolo. Hermanos, nos habla de que la iglesia está revestida de autoridad, tiene poder para su misión. Hermanos, el Señor no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías. La tarea es enorme. La tarea es enorme. Convencer al mundo a través del mensaje del evangelio. Los enemigos son muy grandes, pero la iglesia ha sido investida de autoridad para proclamar el mensaje. Volvamos a Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros hemos sido capacitados con el poder de lo alto para que proclamemos el mensaje y este mundo que vive en oposición se rinda a los pies del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, es un milagro. Es poder de lo alto. Es la gracia divina operando. Es el motor triunfante del evangelio que está funcionando. Y hermanos, al final Dios hará lo que Él ha destinado a hacer. Otra característica: testifican con sobriedad y con seriedad. Dice el verso 3: otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Mire lo que dice ahora: vestidos de cilicio. El vestirse de cilicio en aquella época, en la época de Juan, era vestirse de luto. Es como el día de hoy vestirse de negro para ir a un sepelio, a un funeral. De la misma manera, en aquel tiempo se vestían de cilicio. Era un vestido de luto. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los testigos, la iglesia, no es portadora de un mensaje simpático. Nosotros no somos payasos. No queremos entretener a las personas. No queremos divertirlos con un mensaje. Hermanos, el mensaje del evangelio es un llamado a las lágrimas. ¿Me sigue con esto? El mensaje del evangelio es una proclamación y un llamado a las lágrimas. Es un anuncio del juicio venidero y un llamado al arrepentimiento. Su mensaje es de suma importancia para el mundo. Es cuestión de vida o muerte, hermano. Nosotros no estamos proclamando un mensaje frívolo. Está en juego el alma de los que lo oyen. ¿Y qué pasa, hermano? Piense en esto por un momento. ¿Qué pasa si el heraldo del mensaje proclama un falso mensaje a aquellos que necesitan salvación? ¿Qué ocurre? Que no hay salvación. No hay salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, es urgente. El tiempo se acaba y los testigos deben proclamar el mensaje. No debe haber frivolidad. Repito, no es un juego, no es un chiste, es algo solemne. Hermanos, la iglesia debe vivir un estilo de vida de acuerdo al llamado que ha recibido. Nos vestimos de cilicio y proclamamos el llamado al arrepentimiento. Es urgente, hermanos. Hoy la iglesia se ha vestido de todo, ¿no es cierto? No está vestida de cilicio, no está vestida de un mensaje contundente de juicio hacia el pecado en arrepentimiento. No está llamando a las personas a arrepentirse con un mensaje cargado de lágrimas. Hoy la iglesia se ha vestido de humor, se ha vestido de farándula. La iglesia se ha vestido de espectáculo, de moda, de luces, de humo, de sonidos, de ritmos. Y hermanos, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia debe estar vestida de cilicio. ¿Dónde están los hombres y las mujeres vestidas de cilicio? ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres y mujeres dolidos por la condición de este mundo caído? Que puedan decirle a otros que viven en una condición de miseria por su pecado y que su única salida es Jesucristo. La iglesia, hermano, debe estar vestida de cilicio. La iglesia debe estar vestida de lágrimas para proclamar el mensaje del evangelio. Y hermano, yo no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que ser ariscos o desconsiderados o maleducados con otros y que deberíamos echarle la bronca cada vez que los miramos. No estoy hablando de eso, porque hay muchos que malinterpretan.
Hay muchos que entienden que sobriedad y seriedad es echarle la bronca a todo el mundo que se encuentra en la calle. Y hermanos, de verdad, hace algunos años atrás yo había entendido que era así. Recuerdo en una ocasión que me acerqué a un bolito y mis primeras palabras fueron: eres un miserable. Y es verdad, hermanos, y debemos proclamarle al mundo que son miserables. Pero yo creo que la mejor proclamación sería acercarnos y decirlos: ¿sabes que somos miserables? Tú y yo lo somos. Somos miserables. Hermanos, nuestro mensaje debe ser sazonado con gracia, pero nuestro corazón está de luto mientras hace el llamado. Estamos de luto. Debemos anunciar el mensaje, como dice Pedro, con un gozo inefable y glorioso brotando de nuestra mirada. La gente debe vernos cargados de gozo y alegría, porque ¿cómo vamos a proclamarles el evangelio que salva? Debes venir a Cristo, porque si no vienes a Cristo, mira que Dios no va a estar contigo. Arrepiéntete, pecador. Hermano, debe haber gozo en nuestro corazón, debe haber gozo en nuestra mirada. Nuestro corazón debe estar lleno de la gracia y la hermosura del evangelio. Debemos anunciar el mensaje con gozo inefable y glorioso, pero debemos proclamar el mensaje con seriedad. Tener gozo y tener gozo inefable y glorioso no significa ser frívolo. Tengamos cuidado, hermanos, porque estamos proclamando un mensaje y estamos diciéndole a las personas con nuestro mensaje que están muertos en su pecado, que la ira de Dios pesa sobre ellos, que el día de la venganza del Dios santo está por venir y solo Cristo puede librarlos del juicio, porque Él puso su sangre en expiación por el pecado. Ese mensaje es el que debemos anunciarles, hermanos. Ese debe ser nuestro mensaje. No podemos endulzarlo, no podemos edulcorarlo, no podemos llenarlo de humor, no podemos llenarlo de chistes. Es un mensaje serio, solemne, revestido de silicio. Siguiendo con las características de estos dos testigos, pregunto: ¿cómo reciben los moradores de la tierra el mensaje de los testigos? Bueno, nuestro texto nos dice que el mundo los detesta. Hermano, los testigos, cuando proclaman su mensaje, no son recibidos con palmas. Vamos, síganos anunciando el mensaje. No, el mundo los detesta. El mundo no abrazará su mensaje. El mundo odiará su mensaje. Sin embargo, a pesar de la oposición, los mensajeros de Dios cumplirán con su tarea hasta el final. ¿Me sigue con esto? El mundo se opondrá a ellos, el mundo los detestará, pero a pesar de la oposición, hermanos, cumplirán su tarea hasta el final. En otras palabras, no habrá ninguno de los escogidos del Señor que se quede fuera. Y no habrá ninguno de los santos del Señor, de los que forman parte de su pueblo, que al final de la historia esté en el infierno. Mire lo que dice el texto, verso 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Ok, pero ¿no se supone que serán guardados? ¿Cómo que la bestia los vencerá y los matará? No entiendo. Sí, la bestia hará guerra contra ellos y los matará, pero será cuando hayan terminado de dar testimonio. ¿Sí nota eso? ¿Nota el texto? Cuando la iglesia termine de dar testimonio, entonces sí, el maligno se levantará de una forma aterradora contra la iglesia y aparentemente aplastará la obra de Cristo. Qué consuelo, dicen algunos. Sí, hermano, qué glorioso consuelo, porque sabe una cosa, al final la historia se consumará con la consumación de la obra de los hijos del rey. Henry Martyn, que fue un misionero que murió como un mártir en Persia en manos de los musulmanes en 1812, dijo esta frase: no temo a la muerte. Y él murió martirizado. Y él dijo: no temo a la muerte, porque soy inmortal en esta tierra
hasta que se cumpla el propósito que Dios tiene para mí. Hermanos, pueden perseguir a la iglesia, pueden incluso asesinar a los cristianos, pero somos inmortales. Somos inmortales hasta que hayamos acabado la obra que el Señor nos ha encargado en este mundo. Permaneceremos de pie, permaneceremos predicando la palabra, permaneceremos resguardados. Somos inmortales hasta que la obra quede concluida. Cuando la obra quede concluida, que hagan lo que quieran con nosotros. Que muramos, que nos maten, que nos persigan, lo que sea. Pero la obra quedará consumada. Porque con la consumación de la obra será la consumación del tiempo y entonces el Señor vendrá. Y sí, al final la bestia que sale del abismo les hará la guerra y los matará. Las fuerzas del maligno traerán persecución sobre la iglesia y matarán al pueblo de Dios. En ese último momento, en el momento final, justo al final, cuando despunte ya la historia y estemos frente al momento final de los finales, justo en ese momento, entonces la iglesia será perseguida severamente. E incluso por un breve periodo de tiempo el testimonio parecerá como silenciado. Los pueblos celebrarán la muerte del cristianismo. De hecho, ¿ve usted cómo decía el versículo que leíamos al principio? Habrá fiesta en las calles. Por 3 días y medio se entregarán regalos los unos a los otros. Y todos dirán: wow, los fanáticos religiosos han sido eliminados. Un aplauso para nosotros. Hemos vencido, hemos triunfado, les hemos callado la boca a esos que se levantaban contra nosotros, los fundamentalistas que evitaban que la sociedad creciera y que nos ensuciaban con sus discursos apocalípticos. Han sido silenciados, sus bocas están cerradas. Hagamos fiesta, hagamos una fiesta pagana, celebremos que ellos han caído. Pero de pronto, hermanos, la fiesta pagana será detenida por poco tiempo, por poco tiempo. 3 días y medio dice que tardará esta fiesta pagana, esta fiesta donde todos se darán regalos en honor a que han silenciado la boca de los santos. Pero esta fiesta pagana será detenida porque Dios devolverá la vida a sus siervos. Dios levantará a sus testigos de los muertos y los llamará a venir a lo alto para encontrarse con Cristo en los aires. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado nos reuniremos con Cristo en los cielos y entonces se callará la fiesta pagana y se iniciará la fiesta eterna, las bodas del Cordero para siempre. Y justo después de eso, Apocalipsis capítulo 11 verso 15 al 19. Estoy ya terminando, hermano. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, y de destruir el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Hermano, cada vez que vemos en el libro de Apocalipsis que hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada, es que se acaba todo. Es el final de la historia. Los santos están con el Señor, proclamando: el reino ha sido puesto en manos del Señor. Los injustos están siendo condenados bajo la ira de Dios. Y hermanos, con esta última trompeta de nuevo, somos invitados a ver el desenlace final, el gol definitivo. Se acabó el deshonrar al Dios Santo. Ahora todos se tienen que poner de rodillas ante el trono de Dios. Todas las naciones dirán que Jesucristo es el Señor. Ese es el final.
No habrá ni una sola molécula en el universo que no proclame que Él es el Señor. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Los planes de la ONU quedarán en el olvido. El señorío de las naciones vendrá a ser como nada. La grandeza de los enemigos de Dios y de su pueblo será como un montón de hierba que se seca debajo de la luz incomparable del sol de justicia. Hermanos, todos los colectivos que se han levantado en contra del Señor, todos aquellos que por largo tiempo han querido taparle la boca al Señor y a su pueblo, todos, sin excepción, tendrán que doblar rodilla delante del Señor y tendrán que proclamar que Él es el Rey. Y mientras el Cordero ajusta cuentas con sus enemigos en el gran día de la ira, nosotros estaremos en la presencia del Padre para siempre. Así que de nuevo, hermano, de nuevo, victoria. De nuevo, victoria. Otra vez, el mismo gol desde otro ángulo. Hemos visto el gol desde distintos ángulos hasta ahora, pero ahora estamos viendo el gol desde el ángulo del reino de Dios. El reino le pertenece a nuestro Dios y a Cristo. Esas son las palabras que proclama el universo entero. Hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, el día del juicio viene pronto. Los reinos de este mundo están viviendo un tiempo prestado, y Cristo volverá para recuperar su mundo de manos de los malvados. Esa es nuestra esperanza. Esa es tu esperanza. Eso es lo que debe motivarte cada día de tu vida. El Señor volverá. El Señor volverá. Así que ten ánimo, querido hermano. Ten ánimo. Sigue sirviendo al Señor con celo. Sigue proclamando su nombre. Hermano, toma el librito, cómelo, devóralo, llévalo a tus entrañas y luego proclámalo. Sé un testigo fiel del Señor. Hazlo con la luz de la verdad y en el poder del Espíritu Santo. Hermano, hazlo con sobriedad y con seriedad. Hazlo aunque el mundo te odie. Hazlo aunque el mundo se oponga a ti. Sírvele. Y hermano, desde ahora, desde hoy, aprovecha el tiempo durante toda tu vida para proclamar con reverencia: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre y para siempre. Hermanos, al final el Señor reina. Al final el Señor triunfa. Al final Él vence. Gloria sea al Señor. Victoria para Él, victoria para su pueblo. Amén. Llénate con esta esperanza y sigue caminando en este peregrinaje.